Leonardo, por refrescarnos con lo que viene. Así que ya estamos proyectándonos a estar modo oración y ayuno para comenzar el año. Sí, amén. Nada mejor que la presencia de Dios, llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos se van a llenar del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántos van a estar siendo parte? Es un buen momento para que tú puedas también interactuar con nosotros. Escribe, yo voy a participar de los 15 días de oración y ayuno, estoy determinado, quiero ser recargado, quiero ser renovado, quiero este año conquistar grandes metas, quiero caminar con Dios, quiero ver milagros. Sí, gracias a Dios vamos a tener 15 días de oración y ayuno, generalmente son 21 días, pero he considerado, creo yo, 15 días va a ser buenísimo para posicionarnos para lo que será la cumbre global de liderazgo. Sabes, te doy dos datos importantes antes de traer mi mensaje. Uno de los temas es cómo multiplicar el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cómo hacer para multiplicar el tiempo? Esa sola conferencia te pagará toda la conferencia. Increíble, una conferencia maestra. Y otra de las conferencias que traerá Craig Groeschel es acerca de cómo romper el círculo que las grandes compañías tienen, instituciones, empresas, es decir, todas crecen, nacen, crecen, se desarrollan, se expanden, pero luego viene un tiempo de crecimiento, después del auge de crecimiento y muerte. Pero Él nos va a compartir cómo romper el ciclo que te lleva al decrecimiento. Buenísimo, va a estar súper bueno, ya se dijo acá también de que acá no vamos a esperar más tiempo, tenemos que romper el récord. El año pasado tuvimos 300 asistentes. Hoy en NAN queremos doblar esa asistencia a 600 personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, te animo a que entres a la Cumbre Global de Liderazgo Perú. Ahí están todos de los expositores. Yo mismo lo posté ayer y cada uno de ellos, y les prometo y les garantizo, será extraordinario y la mejor manera de comenzar este año, orando, ayunando y recibiendo una conferencia de altísimo nivel. Y sobre todo, puedes invitar a tus amigos, a aquellos que no llegan a la iglesia, porque la iglesia centrada en sí misma es una iglesia egoísta, pero somos una iglesia que se ha puesto para alumbrar y ser luz. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Se acabaron las vacaciones, no hay vacaciones espirituales, vamos por más, vamos a conquistar este año 2021 y tenemos gente como tú, extraordinaria, lista para grandes cosas. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que vamos a poder compartir. Gracias por tu pueblo, gracias Señor, oh Dios, porque sé que tu Espíritu Santo está haciendo una obra de artista como un gran maestro, pinceladas en nuestros corazones para escribir tu palabra en nuestra mente y corazón. Gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y creemos que tú vas a trabajar poderosamente en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús nuestro Señor, gracias por toda la preciosa gente que se ha conectado en esta mañana, que ha determinado seguir a Dios con todo su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenísimo. Mi tema en esta mañana es: ¿por qué es tan importante la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? Escucho hablar de fe, a veces la gente alardea de fe, hablan de super fe y estas cosas, y a veces, de hecho, la gente suele ir a extremos. Los extremos no suelen ser lo mejor, pero lo importante es que, a pesar de que hay extremos, de hecho, la palabra de Dios nos habla centralmente acerca de la importancia de la fe. Yo sé que hay quizás muchos prejuicios que la gente puede tener acerca de la fe, y hay cosas que se dicen acerca de la fe que no necesariamente es lo que Dios muestra en la palabra de Dios. Primero quiero decirte que no vamos a hablar de esa fe de la cual la gente normalmente cree, sino estamos hablando no de optimismo o de ser positivista, sino estamos hablando de la fe que viene de parte de Dios. Esa fe que transforma nuestras vidas, que transforma las circunstancias, y si no transforma las circunstancias, nos transforma a nosotros. Qué importante más que nunca es tener una fe vibrante en este tiempo de prueba.
Qué importante es, porque no solamente es lo que ahora mismo estamos todavía enfrentando con esta emergencia sanitaria, sino lo que va a venir como consecuencia del confinamiento y las cuarentenas y nuestra economía. Pero por sobre todas las cosas es importante que nosotros una vez más meditemos en la importancia de nuestra fe. ¿Sabes por qué? Si Dios le da importancia, si Dios le dio importancia en las Escrituras, si se habla tanto acerca de esto en las Escrituras desde el inicio hasta el final de la Escritura, quiere decir que es sumamente importante, sumamente importante. Quiero compartir 5 pensamientos contigo acerca de por qué es importantísimo la fe. Número 1. La fe es la única manera, el único medio para vivir la vida cristiana. La fe es la forma en que se vive la vida cristiana. Sí, la fe nos da ese medio a través del cual podemos vivir la vida cristiana. Es decir, escúchame, vivir la vida cristiana no es posible. Sí, vivir en integridad, vivir en santidad. ¿Me entiendes? Ser fiel, ¿sí? Ser una persona cabal, cumplir tus promesas, enfrentar los desafíos de este mundo, aún la pobreza, las injusticias. Me explico, mucha gente sencillamente cae en el pecado de la mentira o la coima, porque piensan que si no actúan de esa manera, mintiendo o coimeando, si faltando a la verdad, no hay otra manera en que puedan tener provisión en su vida. Es decir, por eso es absolutamente natural que aquellas personas que no creen en Dios siempre quieren hacer justicia en sus propias maneras y siempre o normalmente no tendrán ningún problema de hacer un acto inmoral, ¿sí? Porque ellos dicen, ¿cómo yo puedo ganarme el pan en esta vida si de alguna manera no peleo en mis fuerzas? Pero cuando tú crees en Dios, cuando tú sabes que siendo leal, siendo íntegro, ¿me entiendes? Siendo una persona de palabra y caminas en integridad, sabes que a pesar de que tú puedas proceder a riesgo de ti mismo por cumplir tu palabra, sabes que hay un Dios y que Dios es fiel y Él cuidará de ti. Y aunque pierdas oportunidades extrañas, sabes que Dios volteará las cosas para mostrarse a ti como Él sabe hacerlo. Necesitarás fe para decir no a una tentación de una mejora salarial, pero donde tú tienes que hacer algo que no es sano. Necesitarás fe para decir no a un tipo de tentación, de oportunidades, entre comillas, donde tú vas a faltar a la integridad y a la verdad. ¿Cuánto necesita fe este mundo? Yo creo que una de las razones más importantes por la cual hay tanta corrupción en el mundo, porque la gente piensa que la única manera de poder subsistir es haciendo trampa. Porque no confían que hay un Dios que va a suplir sus necesidades. No confían que hay un Dios que es un Dios bueno. No confían que vivir bajo los poderosos principios de Dios tienen consecuencias asombrosas. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, 17. Romanos capítulo 1, 17, sí, dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo de la fe vivirá. Para que camines en justicia, para que camines en integridad, tú necesitarás fe. Tú eres declarado justo por Dios y Dios te declara justo a través de la obra perfecta de Jesús. Su sangre te limpió, su sangre te justificó, te declaró inocente. Crees en ello, crees que Dios te imparte su justicia y te da el poder de esa justicia y dices, no voy a pecar porque Dios me hizo su justicia. Es importante la fe porque no hay forma de mantenerse en integridad, de mantenerse en santidad, de mantenerse diferente y de conquistar las promesas si no crees que hay un Dios que te va a ayudar a enfrentar la forma o la corriente de este mundo. Amén. Conocemos testimonios de personas
que en la vida natural, sin conocer a Dios, están acostumbrados a este tipo de vida a la que muchos hoy día acuden. Pero cuando conocieron al Señor, ellos dijeron, wow, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque yo necesito este ingreso que era muy importante, pero ahora, ¿cómo voy a poder subsistir cuando voy a tener que decir siempre la verdad, cuando voy a tener que ser leal? Eso va a ser imposible porque todos mienten, todos coimean, todos hacen trampa. Pero hay un Dios que está dispuesto a defender tu causa. Y cuando estas personas, amén, dijeron, oh Dios, voy a confiar en ti, voy a ser leal, voy a ser fiel, voy a ser íntegro, amén, aun cuando fue objeto de burla en ese momento, luego estas personas que se burlaban vinieron a pedir ayuda y consejo, porque la corrupción que siembras es la corrupción que cosechas. Pero cuando caminamos en justicia, Dios hace justicia en nuestras vidas. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria. ¿Cuál es la manera de vencer la corriente de este mundo, la maldad? ¿Sí? La gente piensa de manera maliciosa, ¿sí? Y por eso muchísimos ciudadanos peruanos y en Latinoamérica y en el mundo entero dicen, tú tienes que ser mosca, ¿no? Tú tienes que ser mosca, tú tienes que defenderte, tienes que ser listo, ¿sí? De alguna manera estamos enseñando a las generaciones, ¿sabes qué? No seas quedado, tú también tienes que hacer trampa, tú también tienes que valerte de esta manera, porque no tienen fe, porque no tienen confianza que hay un Dios todopoderoso que está listo ahí para mostrar su favor a favor de aquellos que confían en el Señor. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Cuando otros se ríen y actúan de manera dudosa, tú puedes confiar en que Dios es fiel. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. La Biblia dice que si hacen un acto de maldad para contigo, tú tienes que dar la otra mejilla. Tú tienes que poner tu causa en el Señor. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que no pidamos justicia, que no tengamos que ir a un abogado. No es lo mismo pedir justicia que vengarse. Dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar, sino más bien dejad que yo opere. Amén. Dios sabe cuándo actuar y Él sabe pelear por nuestra causa. Amén. Dejad lugar no a nuestra ira, sino a la ira de Dios. Así que necesitamos fe para vivir la vida cristiana, hoy más que nunca. No hacer lo indebido, mostrar que hay un Dios y que podemos pararnos en la palabra y hacer la diferencia. Segundo pensamiento que quiero compartir contigo acerca de la importancia de la fe. La fe es la forma de tomar todo lo que Dios preparó para nosotros. La fe es la forma de tomar aquello que Dios preparó para nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice así. Hebreos 11, verso 1 dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nota, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es esto? Que tú puedes estar seguro que aquello que necesitas, que aquello que esperas, que aquello que tú anhelas, ya Dios ha provisto para ti anticipadamente. Me encanta ese pasaje de la Escritura que dice, y muchos lo saben, que Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas. Dios ya preparó esa beca. Dios ya preparó esa puerta de oportunidad. Dios ya preparó esa persona. Dios ya preparó obras de antemano. Dios ya preparó sus promesas para ti. Dios ya conquistó. Dios tiene cosas para ti. Pero el camino para conquistar aquellas cosas que Dios tiene para ti es
por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo sé que en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, ya Dios ha provisto para mí y voy a confiar en el Señor. Amén. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios? ¿Cuántos han visto que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrando detrás de esa tormenta? Amén. Hace unos días atrás publiqué una foto que era real, no era una foto falsa. Y en esa fotografía se podía ver un hermoso arco iris en el horizonte. Y cerca de ese arco iris venía una tormenta, un tornado furioso, fuerte y poderoso. ¿Y qué ocurrió cuando el arco iris y ese tornado se juntaron? ¿Qué crees que pasó? Ese arco iris pintó el tornado con sus colores. Tu fe hará pintar las peores tormentas que vienen contra ti. Tu fe prevalecerá. Tu fe en Dios hará que cambies las circunstancias en tu vida. Y si no cambian las circunstancias, Dios te cambiará a ti. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Aleluya. Y muchas veces lo mejor de Dios ha sido preparado para tu vida justo en medio de las peores tormentas. Las mejores oportunidades en tu vida, las mejores promesas de Dios para tu vida estarán justo detrás de ese dolor, justo detrás de ese sufrimiento, justo detrás de esa gran prueba. Por eso es tan importante la fe, porque la fe te sostiene en medio de la tormenta. Amén. La fe es la forma de tomar todo lo que Dios ya preparó para nosotros. Amén. Número 3. La fe es la única forma de conectarnos con el mundo espiritual. La fe es la única forma de conectarnos con ese mundo espiritual. Es pues la fe la certeza de lo que esperas. Tú tienes la seguridad que aquello que esperas ya existe, está allí, está esperando por ti. Muchas veces crees que tú estás esperando por ellos, pero realmente estas promesas están esperando por ti, porque la fe no es algo pasivo, la fe es algo que tú echas y activas, echas a andar y en la cual tú actúas. Pero la fe también te conecta con ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual es tan real o más real que tú. Según este texto de Hebreos capítulo 11, verso 1, quiero que lo leamos mientras yo lo busco para leerlo completamente. Amén. Dice la palabra aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y en el verso 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. El universo entero fue hecho por la palabra de Dios. Dios solo tuvo que hablar, declarar y ordenar. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de ver este mundo natural, antes de que este mundo que se ve estuviera en existencia, hubo algo eterno. Y lo eterno era ese mundo espiritual que Dios mismo creó. Dios usó sus características, sí, espirituales para crear lo que se ve. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios usó fe para crear lo que se ve. Los ángeles de Dios, las promesas de Dios, el carácter de Dios, el obrar de Dios, son cosas que no se ven. Pero Dios ha preparado de antemano. Amén. Para que podamos verlo. Pero además, tu fe es la única forma en que te conectas con ese mundo espiritual. La fe son tus ojos espirituales. La fe te hace ver esa visión de Dios. Cuando tú caminas por fe, tú no caminas por circunstancias. El justo por la fe
andará, no por las circunstancias. Amén. Puede declarar, yo no camino por vista, por fe andamos, no por vista. ¿Qué estás mirando tú? Yo veo la bondad de Dios. ¿Qué estás mirando tú cuando todo el mundo habla de malas noticias, de que todo se va a acabar? Yo hablo y declaro y proclamo la fidelidad de Dios. Yo declaro, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Yo estoy mirando que mi Dios no miente. Yo estoy mirando que Dios está delante de mí como un poderoso gigante. La palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. Amén. No caminamos por vista, caminamos por fe. Como aquel piloto de avión que está en medio de esa tormenta y tiene sus aparatos electrónicos, sus radares, para poder ver a través de la tormenta. Dios nos ha dado un aparato espiritual que se llama fe. Qué importante es mantener nuestra fe. ¿Y sabe qué? Si tú caminas por vista, si tú caminas por las circunstancias, si tú caminas por lo que todo el mundo dice, como Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, Jesús le dijo, si tú, no, Pedro le dijo, Señor, si tú eres mi maestro, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús dijo, ok, ven Pedro. Y Pedro se sorprendió y comenzó a caminar sobre las circunstancias. Pero luego Pedro puso sus ojos en las circunstancias y comenzó a hundirse. Ojo, hay hermanos que han comenzado a caminar sobre las circunstancias en esta temporada que pasó. Pero han comenzado a poner otra vez su mirada en las circunstancias y han comenzado a hundirse cuando ya estaban caminando por fe. Hermano, no seas como nuestro querido Pedro, que tu fe no sea corta, porque Jesús le dijo, oh Pedro, que corta es tu fe. Dios no quiere que tu fe sea corta, Dios quiere que tu fe se sostenga por la paciencia. Amén. La fe nos capacita para conectarnos con el mundo espiritual. 4. La fe nos capacita para vivir sobre las circunstancias. Y por último, la fe, por fe, nosotros sabemos, amén, según Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no es posible. Podemos voltear este verso y leer. Con fe sí es posible agradar a Dios. Como Santiago decía, si alguno tiene algo que necesita, pídala a Dios, pero pídala con fe, porque el que duda será como la onda del mar que va y viene. El tal no recibirá nada del Señor. Acá hay una promesa. Santiago está prometiendo que si tú dudas, no vas a recibir nada del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada. Me encanta esa frase que un maestro, uno de mis maestros decía, maestros de la palabra. Duda de tus dudas y confía en tu fe. Así que ya sabes, sin fe es imposible agradar a Dios, pero yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios ahí? No amanecer para las naciones. Yo quiero agradar a Dios en el nombre de Jesús. Y este año que pasó agradaste a Dios. ¿Sabe qué? Nuestra fe ha sido probada y ha salido más brillante que el oro. ¿Qué significa eso? Lo importante no es el brillo, sino el valor del oro. Tu fe ha salido robustecida y has comprobado que aunque no tenías cuentas corrientes enormes, ahorros enormes, cuánta gente gastó mucho dinero y qué sé yo, tu fe fue suficiente para seguir avanzando de la mano de Dios y salir victorioso. Qué importante es la fe. La palabra de Dios nos dice, amén, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no por obras,
para que nadie se jacte. La fe es tan importante que sin fe no podemos ser salvos. Somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. ¿Qué dice la fe? La fe dice que Jesús pagó por tus pecados, murió en la cruz para salvarte y perdonarte. Lo peor que hayas hecho, lo más espantoso, lo más horrible que hayas hecho. Dios te dice, para eso Jesús sufrió esa muerte espantosa, y su sufrimiento fue tan horripilante para pagar ese pecado espantoso y ese pecado horripilante. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiarte y darte vida nueva y declararte justo. ¿Qué tienes que hacer? Creerle a Dios y decirle, Señor, te necesito. En esta hora quiero orar contigo en el nombre de Jesús. Si tú nos has escuchado por la primera vez y aún no has establecido una relación personal con Jesús, tú puedes hacerlo en esta hora. Todo lo que tienes que hacer es clamar de corazón, Señor, sálvame, perdóname. Y Él inmediatamente te limpiará y vendrá a tu vida y te transformará. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Y fe es confiar en lo que Dios dice. Solo invoca su nombre. Padre, en esta hora oro con mis amigos que han estado atentos a tu palabra, deseosos de encontrarse contigo. Gracias, Padre, porque a través de una transmisión online, digital, tú alcanzaste su vida, porque no hay nada imposible para ti. Tócalos en este momento. Gracias por perdonarlos y por salvarlos. En el nombre de Jesús. Ora conmigo. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida, cambia mi corazón y perdóname. Te entrego mi vida para que la hagas de nuevo. Haz lo que deseas. Recibo tu perdón y salvación en el nombre de Jesús y confío en ti, Dios, en la obra de Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En este momento, la palabra de Dios fue soltada, el Espíritu de Dios está contigo, la presencia de Dios también. Así que, si tú hiciste esta oración, déjanos ayudarte en tu crecimiento espiritual de la mano del Espíritu Santo. Escríbenos y haznos saber de esta decisión. La Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas se han hecho nuevamente. Felicitaciones. Nos vamos a poner en contacto contigo si nos escribe valientemente allí. Hice esta oración con el pastor. Amén. Los dejo entonces con Hepzibah y Carla. Amén. No se vayan, por favor. Que Dios les bendiga y nos vemos en esta noche, iglesia amada.